Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es mirando la realidad espiritual. El texto bíblico se halla en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. Dice así: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Estas palabras las expresó el apóstol Pablo, dirigida a los hermanos de Corinto. En ellas les está hablando de la importancia de poner nuestra mirada en esta realidad espiritual. Claro que existe esta realidad espiritual. Nosotros, los seres humanos, hemos sido creados con espíritu, alma y cuerpo. Dios lo diseñó así. Dios nos diseñó de esa manera y cada una de estas áreas cumple una función diferente. El cuerpo siempre nos está proporcionando información. Todos los días vemos nuestro cuerpo. Sabemos cuando estamos saludables, enfermos, cuando nos duele la cabeza, cansados, resfriados. Si hay algún malestar en nuestro cuerpo, siempre ella nos proporciona información. El alma es un sistema operativo. En el alma están los pensamientos, las emociones, la voluntad, está la inteligencia, la atención, memoria, los pensamientos. Dios diseñó el alma como un regulador entre esta realidad espiritual y la realidad natural. Es un intercesor, un mediador, un organizador. El alma que en un principio Dios lo diseñó para que esté sujeta al espíritu. Con la caída del hombre ya no había un gobierno del espíritu sobre el alma, sino que el alma se independizó, el alma se desconectó del espíritu y empezó a ejercer un gobierno en el ser humano. Todos los creyentes, los hijos de Dios, conocemos y nos movemos en esta realidad natural, pero también vemos la otra realidad espiritual. Y entendemos que la realidad espiritual es la única verdad. Nosotros sabemos que debemos estar conectados con esta realidad espiritual. Por eso es que Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Nos hace ver de que no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas. Pablo está haciendo una validación de la importancia que tiene el mirar lo eterno, el valor que tiene esta realidad espiritual. Esta realidad espiritual es la que gobierna sobre la realidad natural. Esta realidad espiritual ejerce un gobierno sobre esta realidad natural. Nosotros tenemos que movernos en esta realidad espiritual, porque ella determina todo lo que es el ámbito natural. Es importante, Pablo está diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Mire, Marta, está en los evangelios, los hermanos de Marta fueron María y Lázaro. Cuando Lázaro muere, Jesús fue a casa de ellos y Marta le sale al encuentro y le dice, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Seguidamente le dice, el cuerpo de mi hermano hiede ya, es de 4 días, pero sí sé que algún día él resucitará. Esta mujer, Marta, estaba viendo desde el plano natural. Era una mujer que siempre era movida en este plano natural, porque cuando Jesús también fue a la casa de Marta y María, Marta empezó a ver las cosas naturales, mientras que María
las espirituales. Y en esta ocasión también Marta le dice a Jesús: el cuerpo de mi hermano hiere ya 4 días. Mire cómo esta mujer estaba enfocada en esta realidad natural. Ella empieza a hablar lo que sus ojos ven, empieza a hablar lo que esta realidad natural le proporciona esta información, mientras que Jesús está viendo la otra realidad espiritual, no la que estaba en la mente o en el alma pues de Marta. Y eso es lo que hacen mucha gente, porque habla lo que sus sentidos naturales le proporcionan información, ¿no? Según esa información que le proporcionan sus sentidos naturales, ellos hablan. Pero los hijos de Dios nos movemos en otro plano, en el plano espiritual. Y Pablo está hablando y dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nuevamente hace una exhortación a los hermanos creyentes, porque muchos estaban moviendo en el plano natural siendo creyentes. Los creyentes tenemos que aprender a movernos y a mirar esta realidad espiritual, porque en esta realidad espiritual está todo el bien. En esta realidad espiritual están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En esta realidad espiritual está el gozo, la paz, el amor, benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, está el poder de Dios, está la misma vida de Dios. Esta realidad espiritual tú no la tienes que buscar fuera de ti. Hay algunos que están buscando o enfocados, tratando de ver esta realidad espiritual fuera de ellos, cuando esta realidad espiritual está dentro de ellos. ¿Y dónde está? ¿En qué parte del ser humano está esta realidad espiritual? En nuestro espíritu. Todo está en nuestro espíritu. Por eso es que Jesús, cuando Él estuvo ejerciendo su ministerio, dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. También dijo Jesús: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todos estos versículos que estamos citando están hablando de la parte espiritual. Los que le adoran a Dios deben adorarlo en espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Siempre estos versículos están declarando de que hay una realidad espiritual que nosotros los creyentes debemos ver. Y que esta realidad espiritual es la que realmente gobierna la realidad natural. Y si realmente no estás conectado con esta realidad espiritual, seguro que vas a tener problemas en tu caminar en la vida como creyente, porque no vas a poder ver la manifestación de esta realidad espiritual en tu vida, en las áreas de tu familia, en las áreas personales, en tu trabajo. Porque si tú quieres realmente ver esa manifestación, tú tienes que conocer esta realidad espiritual y lo que ello implica, ¿no? Es un conocimiento realmente de esta realidad espiritual. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia que están en Roma: renovaos en vuestro entendimiento, ¿no? Habla de una renovación de nuestra mente para comprender justamente esta realidad espiritual. En esta realidad espiritual hemos mencionado que está todo el bien, está en esta realidad espiritual. Tú no lo estás buscando fuera de ti, está dentro de ti. Ahí en tu vida está esta realidad espiritual. Claro, no es tangible, tú no lo puedes tocar, pero está ahí en tu espíritu. Está ahí por siempre, porque tú has sido diseñado por Dios. Bajo ese diseño de Dios, de espíritu,
alma y cuerpo, así hemos sido creados los seres humanos. Y claro que en algunos el espíritu está desconectado de Dios, y lo que está gobernando en muchos es el alma, es un gobierno del alma. Algunos han demonizado incluso al alma, han dicho, yo no quiero tener malos pensamientos, no quiero hacer lo malo, pero mi mente me guía a hacer eso. Otros han dicho, hay que matar el alma. La ciencia define eso como muerte cerebral. Lo desconectan del pulmón artificial, del corazón artificial, y bueno, eso es una muerte cerebral. Pero no estamos tratando de hacer eso nosotros. Tenemos un alma. El alma hoy en día no está cumpliendo la función que tiene bajo su diseño. El diseño del alma no era ejercer el gobierno. El que tenía que ejercer el gobierno era nuestro espíritu, pero no nuestra alma. Pero hoy en día, como consecuencia de la caída del hombre en pecado, empezó a ejercer un gobierno del alma, y ese no es el propósito de Dios. Estamos hablando por eso de que debemos mirar, volver nuevamente nuestra mirada, no a nuestra alma, sino a nuestro espíritu. Volver nuestra mirada, no a las cosas naturales o a esta realidad natural, sino volver nuestra alma a mirar al espíritu, a la otra realidad, a la realidad espiritual. Porque es la realidad espiritual la que determina, la que gobierna sobre el ámbito natural, sobre esta realidad natural. Jesús un día, estando con sus discípulos en el desierto, le seguía una multitud, y al atardecer Jesús probó la fe de sus discípulos. Les dijo, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Y Felipe le dijo, Señor, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a toda esta gente. 200 denarios era el dinero de 7 meses de trabajo. Y no iban a alcanzar ese dinero para alimentar aproximadamente más de 10,000 personas. Porque la Biblia cuenta, dice que los hombres nomás, sin las mujeres ni niños, eran 5,000. Algunos teólogos han dicho que aproximadamente el número de personas que estaban ahí superaban las 10,000 personas. Entonces 200 denarios no iban a alcanzar eso. Entonces Jesús los prueba a sus discípulos para ver cómo estaban usando su fe, cómo estaban echando mano de la fe para resolver este problema. Y Felipe le dijo, 200 denarios no alcanzan. Se presentó ahí Andrés, que también le dijo a Jesús, hay 5 panes y 2 peces. Pero Andrés tampoco estaba mirando ahí la solución. Un niño se presentó entregando 5 panes y 2 peces, pero Andrés tampoco estaba en su mente la resolución de este problema. Simplemente dijo, acá hay 5 panes y 2 peces. Y lo que hace Jesús en ese momento es tomar los 5 panes y 2 peces y se dio la multiplicación, un milagro que solamente Dios puede hacerlo. Andrés no miró realmente que había una realidad espiritual, tampoco Felipe. Estos 2 hombres discípulos de Jesús que estaban siguiendo el ministerio de Jesús, que lo acompañaban, estaban viendo los milagros que se hacían en la persona de Jesús, estos todavía no habían aprendido a mirar esta realidad espiritual. Y Pablo está hablando de que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Mire que Pablo nos llama siempre a mirar esta realidad espiritual. Felipe y Andrés no estaban mirando, ni los otros discípulos vieron esta realidad espiritual, pero Cristo sí estaba viendo esta realidad espiritual. Y en esa realidad espiritual estaba la solución para la alimentación de estas más de 10,000 personas que se encontraban ahí en medio del desierto. En la vida espiritual
Tú no te puedes mover por tus sentidos naturales, el ver, el oír, el tocar, el sentir. Tú te tienes que mover por esta realidad espiritual, poniendo tu mirada en esta realidad espiritual, porque esta realidad espiritual es la que determina, impacta, gobierna sobre la realidad natural. Por eso es importante que nosotros, los hijos de Dios, estemos conectados con esta realidad espiritual. Porque ahí reside todo el bien, ahí está todo el bien. Y esta realidad espiritual también hemos hablado que no está fuera de ti, esta realidad espiritual está dentro de ti. Y esa realidad espiritual es Cristo. Es Cristo mismo. Tú no lo estás buscando fuera. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo le dice a Filemón, todo el bien está en ti. Claro, ese bien no está fuera de nosotros. Ese bien no está fuera de nosotros, ese bien está dentro de nosotros, está en nuestro espíritu. Y en tu espíritu tú posees lo más grandioso, lo más bello, lo más hermoso, lo más grande. Todo el bien ha sido ya puesto en nuestro espíritu. Esa es tu realidad espiritual. Y a eso Pablo le está llamando a la iglesia de Corinto, que puedan mirar esta realidad espiritual. Esta realidad espiritual, porque en ella está la solución a todos nuestros problemas. Solamente tenemos que estar conectados con esta realidad espiritual. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice la carta de Hebreos 12:2. Es ahí, y es que esta realidad espiritual es Cristo mismo. Ahí tenemos que estar conectados, ahí tenemos que mirar día a día si es que queremos andar en la vida cristiana. Para que puedas andar en la vida cristiana, tú tienes que estar conectado con esta realidad espiritual. De otra manera, tú vas a tener problemas en el crecimiento de tu vida espiritual, si es que no estás mirando esta realidad espiritual. Por eso es que algunos flaquean, por eso es que algunos son débiles, por eso es que muchos realmente no entienden la vida cristiana. Para ellos es algo imposible de poder caminar en la vida cristiana, porque no están mirando a lo eterno, no están mirando esta realidad espiritual. Mire que Moisés, en la carta de Hebreos 11:27, dice, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Este hombre, ¿cómo pudo sostenerse, afirmarse, viendo al invisible, viendo a Cristo, viendo esta realidad espiritual? Este hombre se sostuvo. Y creo que cada creyente, cada hijo de Dios que está viendo esta realidad espiritual, su corazón se va a afirmar, su vida va a ser más estable, su vida va a tener firmeza cuando veamos al invisible. Claro, aquí invisible está refiriéndose a la persona de Jesús, porque por contexto estamos hablando. Si tú estás viendo cada día esta realidad espiritual, estás viendo al Cristo que te habita, la hermosura, su belleza, estás viendo el amor de Dios, ¿cómo no te vas a sostener? ¿Cómo no vas a poder andar en la vida cristiana? Y claro que lo vas a hacer, porque es la vida ya de Dios la que empieza a gobernar tu vida. Es la vida de Dios la que impacta tu vida. Mira, nosotros debemos echar mano de la fe para mirar esta realidad espiritual, entendiendo primero el amor de Dios, la grandeza de ese amor de Dios, saber que Dios nos ama, también saber que Dios es fiel, confiar en la fidelidad de Dios. Si Él lo ha dicho, eso tenemos que creerlo. Si confías realmente en la fidelidad de Dios, vas a caminar en la vida cristiana. No vas a estar luchando contra el pecado, no vas a estar luchando con las debilidades y flaquezas que tu alma pueda producir. Necesitamos, por eso, estar conectados con esta realidad espiritual. Es importante ver esta realidad. Mire que cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, Jairo, un principal de una sinagoga, se acercó a Jesús y pidió que vaya a casa porque su hija estaba enferma. Y Jesús le dijo, vamos. Y empezaron a dirigirse a la casa de Jairo y se presentó una mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado todo su dinero y no había encontrado salud.
pero empezó a escuchar a Jesús, las palabras de Jesús, y ella dijo, si tan solamente tocare su manto, seré sana. No dijo sana, sino salva. Y es que la palabra salvación tiene que ver con prosperidad, con salud. Entonces estaba hablando de que si tan solamente tocare su manto, seré sana. Y mire que se abrió paso ella entre la multitud, porque lo apretaban a Jesús frente a esa gente que había, y se abrió paso y logró tocar el manto de Jesús. Y Jesús se dio cuenta de eso, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos reaccionaron, dijeron, hay tanta gente que aquí nos está apretando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo, es que poder ha salido de mí. Y volteó y ahí se dio cuenta que esta mujer le había tocado. Esta mujer estaba viendo otra realidad, la realidad espiritual. Ella se conecta con esta realidad espiritual y recibe la sanidad. Recibió sanidad porque esta mujer vio esta realidad espiritual. Ya no vio a los médicos, ya no vio en el plano natural. Ella lo había agotado y se dio cuenta que eso era infructífero, no había visto respuesta para su salud, pero ella esta vez se conecta y logra mirar esta realidad espiritual y recibe lo que esta realidad espiritual le provee, ¿no? Le dio salud en el acto. Es que Cristo es esta realidad espiritual. Ella recibió. Seguidamente se demoran algunos días y ya estando Jairo acompañando, viendo estos milagros, viene uno de los que trabajaban con este principal de la sinagoga y le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús, al escucharlo, le dijo, no temas, Jairo, cree solamente y serás salva. Estos hombres que trabajaban con Jairo estaban viendo la otra realidad, la realidad de la muerte. Ellos no estaban viendo la realidad espiritual. Por eso le decían, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija está muerta. Pero Cristo, ese momento le dice a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Y qué tenía que creer? En esta realidad espiritual. Tenía que creer en Cristo. Y cuando Jairo cree en eso, Jesús se mueve, ¿no? Y va a la casa de Jairo y resucita a la hija de este hombre. Hay mucha gente que a veces está mirando más esta realidad natural. Y esta realidad natural, dice Romanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si tú estás moviéndote siempre en este plano natural, vas a tener conflictos, problemas, vas a tener frustraciones. Y no solamente eso, te vas a cargar con todo lo que trae el mirar, el operar en la carne, que trae muerte. Pero el ocuparse del espíritu, el ver esta realidad espiritual es vida y paz. A eso estamos llamados, hermanos, a mirar esta realidad espiritual. El deseo de Dios es que, dice, miremos esto. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Miremos esta realidad espiritual. Cuando tú ves cada día esta realidad espiritual, te vas a sorprender. Vas a ver realmente el mover de Dios en tu vida. Vas a ver que Dios va a empezar a obrar, a dirigir tu vida bajo otra realidad, la realidad espiritual. En esta realidad espiritual está todo. Lo que te permite la fe es entrar a este ámbito espiritual y tomar lo que hay ahí. Tomar todo lo que la obra de Cristo ha conseguido en favor nuestro. Tomar todo lo que Jesús ha ganado en la cruz a favor nuestro y que lo ha puesto en nuestro espíritu. Es Él mismo, es Cristo en nosotros. Importante también es conocer esta realidad espiritual. Y la única fuente de información de esta realidad espiritual es la palabra de Dios. Tú no lo vas a encontrar fuera. Tú lo vas a encontrar en las Sagradas Escrituras. Y sobre todo en el Nuevo Pacto, ¿no? Porque el Nuevo Pacto está hablando ya de los beneficios que ha traído la obra de Cristo en favor de nosotros, la Iglesia.
Entonces necesitamos estar conectados con la palabra de Cristo. Y esta palabra de Cristo nos va a describir cómo es esta realidad espiritual y qué beneficios tiene esta realidad espiritual en favor de nosotros, la iglesia, en favor de cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Tenemos que disfrutar de eso, hermanos. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando esta palabra de Dios y deseas que Cristo venga a tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu palabra, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Si hay problemas de salud, Cristo en su obra, Él ya también nos ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es recibirlo, solamente creyendo. Voy a orar por los problemas de salud que puedas tener. Si hay algunos que tienen problemas en sus huesos, riñones, pulmones, hígado, vesícula, declaramos la sanidad ahora. Tú recíbelo. Ahí donde te encuentres, dices: solamente recibo mi sanidad. En el nombre precioso de Jesús lo recibo. Declaramos la sanidad ahora, Señor. Los que tienen problemas en sus funciones cerebrales, parálisis, hemiplegias, cuadraplegias, Señor, lo declaramos sano, Señor. Problemas en la articulación del lenguaje, la comprensión del lenguaje, en la visión, audición, declaramos sano, lo declaramos sano en el nombre precioso de Jesús. Problemas en sus defensas, en la próstata, en la parte urinaria, en el nombre de Jesús te declaramos sano. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por su palabra. Gracias, amado Padre, porque tu gracia es suficiente, Señor. Gracias por todo lo que nos ha sido dado en Cristo. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.